algunos temas a desarrollar, pues tenemos como el análisis conceptual sobre cómo los sistemas silvopastoriles ayudan a mitigar los efectos del cambio climático. A mitigar los efectos del cambio climático, algunos principios fundamentales de los sistemas agrosilvopastoriles, el conocimiento de trabajos exitosos, no tanto en el país, porque casi no tenemos, o tuvimos en los años 90, 80, pero ya de los años 2000 hacia acá, la investigación ha pegado principalmente en ganadería, ¿no? Hay algunos impactos económicos de los sistemas en la producción ganadera sostenible, ¿no? Aquí hablábamos con este doctor Martín Zúñiga sobre algunas experiencias y prácticas y buenas prácticas. Nos decía en ese entonces, en el 2016, en su conferencia, el desafío de aumentar la productividad y mantener suelos saludables. Nos denotó que la tecnología y la innovación serán claves para minimizar el déficit de alimentos y lograr mayores rendimientos, ya que para el año 2050 se necesitará alimentar a 9.5 billones de personas en el mundo. Ojo, qué tarea tan grande tienen los jóvenes científicos y los que están aquí, los que están fuera también, ¿no? Es una tarea muy grande, muy interesante, ¿no? Siempre comenzamos también conociendo un poco de nuestro país, que a veces nos olvida o simplemente lo desconocemos, pero quiero ver esto, ¿verdad? Honduras es un país tan bello, ¿no? Con el arrecife mesoamericano, el segundo más grande del mundo, y tuve la dicha de trabajar porque algunos ganaderos estaban destruyendo los arrecifes en la zona ganaderas que hay en las islas de la bahía, ¿no? Yo creía que no había ganado en las islas de la bahía. En 3 días tenía identificado 3,000 cabezas de ganado. Si me sobra el tiempo, les voy a explicar por qué tienen ese ganado en islas de la bahía, ¿no? También hay 100,000 hectáreas de manglares en el Golfo de Fonseca, sin incluir los manglares que tenemos en las islas, en la Mosquitia, ¿no? Hay 2 millones de hectáreas de tierra baja de alto potencial, más de 100 áreas protegidas, el 27% se dice, pero la pregunta es, ¿quién las protege? La biosfera de Río Plátano está en el suelo, la biosfera de Tahuaca está en el suelo, el Parque Nacional Patuca está en el suelo. Entonces, ¿quién la protege? Pero todo el tiempo decimos 27% del territorio protegido, ¿no? Hay ruinas de Copán y la biosfera Río Plátano, patrimonios de la humanidad. No, tal vez la ruina de Copán sea un patrimonio, pero lo otro no, ya no existe. Y los 9 pueblos indígenas y culturas vivas. Esto en 1995. Cruzaba por la Mosquitia, tomaba estas fotografías, era lo lindo que teníamos, ¿no? Esto era la biosfera Tahuaca. Eso es lo hermoso que teníamos acá en el país, pero ya no lo tenemos, ya no existe. Ese es nuestro espejo de hoy día. De 10.3 millones de catrachos, 64% en pobreza, 42% en extrema pobreza. Bueno, decimos el 46% del PEA sin empleo. El 60% tasa de homicidios. Esta fue una conferencia que realicé, pero hace 10 años. Actualmente han cambiado drásticamente estos datos. Ese es el análisis contextual donde hemos trabajado en Olancho, pero también se relaciona mucho con Olanchito, que también es cosa seria, ese clima que hay en Olanchito. Aquí se ha identificado un exagerado deterioro de los recursos naturales, bosques, suelo, agua. Los suelos son expuestos a una ganadería de manejo simplificado, con reducido nivel tecnológico. Pues la anterior fotografía que hay tan bonito, este es el río Patuca actualmente. Esta es la biosfera del río Plátano, esta es la biosfera, la reserva de biosfera Tahuaca y el Parque Nacional Patuca. Esto es. Pero hay que conocerlo, no solamente en avión. Hay que irse por el río, ¿no? La siguiente. Ahí está la ganadería. Eso es. No hay árboles en esa zona, todo, hasta el bosque de galería no existe. El bosque de protector no existe. Y si es el bosque sabo, el bosque que está tocando el agua, es el bosque sabo, no existe. Pero, ¿cuál es la problemática realmente?
el avance de la frontera agrícola, principalmente la ganadería extensiva, agricultura migratoria, incendios forestales, la contaminación de fuentes de agua, sistemas tradicionales de producción agropecuaria. Todavía tenemos productores en el siglo XXI sembrando maíz y echan de 5 hasta 7 granos en un mismo hueco, en la misma postura. Así estamos trabajando todavía. Y el bono tecnológico, solamente dan la semilla, pero lo demás. Los sistemas tradicionales, bueno, no hay coherencia de políticas ambientales sobre áreas protegidas. El ICF dice una cosa, las unidades ambientales dicen otra cosa, el Ministerio de Ambiente otra cosa, la corrupción e impunidad ambiental, pues eso sí. Esas son las ganaderías que hay en las zonas que decimos nosotros patrimonio de la humanidad. Estas son las ganaderías que hay en las reservas de biosfera de nuestro país. Problema, corte ilegal de madera. Así se va la madera nuestra para otros países, principalmente del Caribe. Tan fácil como eso. Después de la mula, la madera va para el río Patuca va al mar, esa madera, y después va para los países del Caribe. Exactamente, para ahí va toda esa madera. Pero también el otro gran problema es el cambio climático, para entrar un poquito ya en nuestro tema. Este es el cambio climático. Ese es el cambio climático. ¿Qué significa eso? El calentamiento global. Nosotros, los que ya pasamos de 50, 60 y 70 años, vivíamos en la parte azul. De la mitad a la izquierda, tranquilamente pasamos. ¿Por qué? Porque los rayos solares entraban a la superficie, salían tranquilamente y no había ningún problema. Rebotaban y salían. Pero hoy estamos viviendo en la parte derecha. Pobrecita nuestra juventud. ¿Dónde le ha tocado vivir, no? Con estas grandes calores, el calentamiento global está acá. ¿Por qué? Por los desastres que hemos hecho en esas reservas de biosfera. Y no solamente acá, en todo el mundo, ¿no? Ahí está, ya los rayos solares entran a la atmósfera, pero ya no pueden salir por ese montón de gases de efecto invernadero que hay. Metano, CO2, los nitritos y todo lo demás. Pero esas amenazas para la agricultura y ganadería, ¿dónde están? Tanto para los cultivos y bosques y pastos, hay menos disponibilidad de agua con ese cambio climático, pero hay más eventos climáticos extremos, como cuáles: las tormentas, inundaciones, huracanes, sequías, incendios, el Niño, vientos y frentes fríos. Hoy tenemos el niño o la niña. ¿Por qué? Porque estamos después del invierno, continuamos con el invierno. La niña significa más agua. Ya el niño sí ya necesita más bien menos cantidad de lluvias, o sea, más sequía. ¿Cuáles son los impactos en la ganadería de Honduras? Siguiente, compadre. Eso es, los gases de efecto invernadero relacionados con la ganadería: el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitrógeno, que han sido responsables de la mayor parte del incremento de la temperatura en la actualidad. Ese es el problema de nuestras ganaderías, ¿verdad? Eso es lo que se ve en Olanchito, eso es lo que se ve en el Valle Seco también, que tenemos en el Valle de Agalta, en San Esteban Olancho, y no digamos en Choluteca. ¿Por qué? Por la falta de alimentación, por los grandes calores, no hay agua, no hay conocimiento técnico en los productores. Y ahora se dan el lujo más bien, que uno qué bonito cuando miraba esos lotes de ganado y alguien montado en su caballo, trasladándola de potrero a potrero. No, andan en una moto, y en pantuflas. Eso es penoso realmente lo que está sucediendo en nuestra ganadería. Eso es lo que uno ve. Pero ese es el problema, ¿no? Cuando veo ese problema, le digo, no, hay que alimentar las vacas, porque el manejo de los animales, no estamos acostumbrados a manejarlos desde el ternero. Por eso les decía, hay ganaderos acá.
Hay que manejar nuestro hato, principalmente desde que están naciendo los terneros, significa manejo. Aquí esa es la problemática ya regional. Efectos negativos, hay pobreza, deterioro ambiental, altos costos de la producción, estacionalidad de las pasturas, baja productividad de las pasturas, baja calidad de las pasturas, una alimentación deficiente y una ganadería poco competitiva. Esta vaquilla tiene 3 años. Tiene 3 años. Una vaca a los 24 meses, a los 2 años ya debe tener la primera cría. Pero aquí estamos acostumbrados a que el ganadito a los 4 años comienza con las primeras apariciones. Esto es. Ahora, este índice de productividad, los jóvenes técnicos, especialistas, científicos, pongámosle atención a esto. Estos índices en Honduras, los promedios nacionales actuales y los ideales. ¿Cuál sería lo ideal? La natalidad, ¿cómo estamos ahorita? En un 52%. Lo ideal sería 85%. La mortalidad, 8% estamos ahorita, sería 2.5. La mortalidad de adultos, 3%. 0.5 sería lo ideal. Pero aquí la edad al primer parto, 40, 42 meses, lo sería 24 meses, lo ideal. El intervalo entre partos, 7 meses estamos, sería 12 meses. Pero miren aquí la producción láctea. Estamos con 3.4 litros por vaca por día. Lo ideal serían 10 litros por día. Miren el peso al destete, 300 libras, serían 480 libras. Edad al destete, 12 meses. Sería 8 meses. Entonces encontramos ganaderías aquí que el ternero todavía está mamando al año y pasa del año generalmente, y hay vacas que han sido saltadas por el propio hijo que está en ordeño, ¿no? Entonces tenemos tan incipiente nuestra ganadería en el país. Eso al sacrificio, 750 libras y 1000 libras. La siguiente. Miren la carga animal, ¿cómo estamos todavía? 9.9 en promedio nacional, 0.9 animales por hectárea o animales por manzana, 0.9. El promedio ideal serían 3. Costa Rica ya anda en 6. Por el manejo que se le da a los animales, la investigación que hace Costa Rica, ¿no? La investigación que es tan... Bueno, eso es lo más lindo que tiene la FIA también, cómo va investigando sobre cacao y otras plantas, ¿no? Pero deberíamos también de estar con otros proyectos avanzados con la investigación. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, mientras Costa Rica y otros países como Argentina, Brasil, México todavía les dan el apoyo de entre 5 y 10% del PIB, Producto Interno Bruto, para investigación. En Honduras nos dan el 0.06%. ¿Qué país va a invertir? ¿Cómo va a hacer investigación acá? Si aquí solo la FIA tenemos y quizá la Escuela Agrícola Panamericana, ¿no? Miren los litros por hectárea por año, por manzana por año, 1.120, debería ser 11.000. Libras por manzana libras de carne por manzana por año, 255, lo actual debería ser 2.000. Litros por lactancia, 714, debería ser 3.000, ¿no? Siguiente. ¿Cuáles son las propuestas entonces que realmente tenemos, no? Árboles dispersos, como sistemas silvopastoriles, árboles dispersos en potreros. Miren, esa sombra que nos dan esos árboles es realmente agradable para los animales, que al menos tengan sombra para evitar tanto el calor, ¿no? Los rastrojos, ¿cómo mejorar los rastrojos? Y ahí comenzamos nuestra investigación en la academia, en los años 90, ¿no? Las cercas vivas, ¿cómo darle mantenimiento a las cercas vivas? ¿Cómo sembrar madreado? ¿Cómo sembrar madreado? Recuerdo que en los años 90 había una conferencia en Estados Unidos para los ganaderos de toda Latinoamérica, pero estaban viendo cómo iban a hablar de alfalfa en Estados Unidos. Y le dije, levanten la mano, ¿de dónde son ustedes? Y el grupo de hondureños, levantan la mano, ¿y ustedes dónde son? De La Ceiba. ¿Pero qué andan haciendo aquí? La alfalfa de ustedes es el madreado. ¿Cómo se vamos a dar la alfalfa acá si primer lugar necesita
¿cómo se llama? Suelos, ¿cómo se llama? Alcalinos. Alcalinos, y acá la mayoría de los suelos generalmente son ácidos. También la parte de lo fresco, ¿cómo se llama? La temperatura. Ahí son suelos, ¿cómo se llama? Temperaturas frescas, ¿no? Y bancos de forraje, los sistemas intensivos silvopastoriles y el pastoreo en cultivos forestales. El manejo de cercas vivas, la reforestación en el ámbito de la finca, plantaciones en linderos, plantaciones comerciales. Y yo me quedo aquí un poquito de reforestación en el ámbito de la finca, ¿no? Y yo le agradezco tanto a la FIA, que vine con productores, vine con estudiantes y me enseñaron mucho unas parcelas con las famosas, ¿cómo se llama esa planta maderable? Creo que aquí había notado una planta maderable que ustedes lo tienen ustedes, las famosas melinas, con cacao por bajo, ¿no? Eso me agradó tanto ver esa plantación de melinas y yo dije, bueno, pero ¿por qué no hacemos también árboles y sembrando pasto por bajo? Porque ahora hay pastos que se siembran a pura sombra, ¿no? Hay muchos pastos mejorados que sí se están dando, alguna braquiaria que se dan, ¿no? Entonces, eso fue lo que hice en mi finca. Tengo mil árboles de cedro y 50 caobas bajo ese sistema que tenían ustedes con cacao. Yo lo tenía con pastos y ahora tengo 1000 y de 24 años. Ya tiene 24 años de edad, ¿no? Entonces yo creo que ya va a ser mi jubilación por ahí, ¿no? Los arreros silvopastoriles, la eucaena en laderas, cultivo en franjas con múltiples propósitos, protección y conservación de suelos, leña y forraje, los arreglos espaciales para maderables, entre 5 y más especies con manejo de diferentes coberturas de pastos nativos e introducidos. Siguiente, otra. Estas son las recomendaciones. La selección de especies arbóreas depende del aprovechamiento y del sitio. Para sitios con climas secos y cálidos como en Olanchito y algunos valles secos como el valle de San Esteban, Olancho, se recomienda el uso de especies tolerantes a sequías, por ejemplo, las siguientes. El Gliricidia sepium. ¿Quién no conoce el madreado? Todo ganadero sabe sembrarlo. Pero hay ganaderos que no saben que con ese árbol se alimenta el ganado. No saben que tiene 24% de proteína. A veces compran concentrado de 18% de proteína y cuando hacen el análisis andan en 10%. Le están vendiendo basura. En vez de sembrar madreado, que ya lo tienen, lo que pasa es que no lo entregan al ganado, ¿no? El Guasuma ulmifolia. También lo conocen, es el caulote. Todo el mundo conoce el caulote, la moringa olifera, una planta introducida, la Titonia diversifolia, que es la flor amarilla, también ya la tenemos por acá. La leucaena leucocéfala, pues es nativa de México hasta, bueno, todo Centroamérica. La morera, introducida. La cratilia argentea, que tanto la tienen los colombianos, y Costa Rica también la tienen. Aquí está el madreado. Qué fácil es cortar los prendones de madreado y sembrarlos. Lo que pasa es que hay ganaderos que lo colocan, no la amarran, el arbolito, no amarran el prendón con el alambre, sino que le ponen una grapa. Y casi, entonces muere el arbolito, ¿no? Es difícil mantenerlo, ¿no? Pero la cosecha del madreado es muy interesante para llevarlo a los comederos. Y la captura de carbono que tienen estos árboles, ya para favorecer el ambiente, eso es lo interesante, ¿no? Ahora, me pueden decir ustedes y los ganaderos, pero el madreado en el verano bota la hoja. Sí, bota la hoja en el verano, que es donde más se ocupa. Pero también los técnicos podemos inhibir la floración. ¿Cómo? Podándolos, podando el madreado. Si yo voy a alimentar mis vacas con madreado en el mes de marzo, que es lo más crítico, entonces tengo que podar el madreado en diciembre. En diciembre. Y ya a los 3 meses
tengo hojas de alta calidad para la ganadería. También se siembra por semilla. Hay semilla lo suficiente en Cetro, en Cihuetepeque, semillas tropicales. Lo que quieran y se las mandan donde ustedes están. Solo entran a internet, buscan Cetro y se van al banco y a pagar y se la mandan a su casa. Eso es. Y miren qué interesante esto es tener de 10 a 15,000 plantitas de estos en una manzana o en una hectárea para corte. Para corte. Ahora, el madreado tiene la ventaja de que no lo metemos a la picadora. No, porque tiene un agua y esa agua que tiene no es tan palatable para el ganado. Pero la hoja se la come muy bien. Aquí estoy en San Esteban con un grupo de ganaderos enseñándoles cómo para una gran mortandad de animales que tuvieron en el 2011 y en el 2016, 2018, tuvieron una cantidad de muertes de animales. El 2011, 25,000 cabezas de ganado en Olancho murieron por la sequía. Ya en el 2016 y 2018, poco. Pero en el 2018 estuve con esos ganaderos enseñándoles cómo se cortaban. Solo pregunté, ¿quién de los ganaderos tiene madreado? Y me llevaron de un ganadero que sí tenía madreado, pero no daba madreado a sus animales, pero tenía comederos. Aquí hay comederos. Entonces le aplicamos melaza porque no estaba acostumbrado el ganado a comer madreado. Un poco de melaza aguada y fue suficiente para... Aquí. Ahí están. Ni 25 minutos le duró el madreado. 15, lo probamos con 15 libras por cada vaca. Ni 25 minutos tardaron ese ganado para consumir todo. Entonces un ganadero dijo, caramba, ¿y qué estamos haciendo nosotros entonces? Si tenemos el alimento en la casa, ¿no? También la morera, se utiliza más en Colombia, esa es la morera. Me gusta mucho esa foto porque eso nos dice cómo alimentar terneros con morera. Desde pequeños. Pero que el ganadero se acostumbra a ordeñar solamente. Alimentar las vacas para ordeñar y la venta de la leche al día. Pero se despreocupa por la alimentación de sus terneros que van a ser las nuevas generaciones para que tengan buen ganado y que puedan producir ya, o por lo menos las pariciones sean a los 24, ¿cómo se llama? A los 2 años, ¿no? 7. Por ejemplo, esa es la flor amarilla, la pictonia. Miren, es tan palatable, muy buena. Aquí está en franjas, a los 4 metros, de 4 metros, se hacen franjas para pastoreos intensivos. A los alrededores, pues están plantas como la acacia mangium, que es para suelos ácidos. Yo la tengo principalmente porque yo tengo una finquita, estoy comenzando con una finquita de suelos muy ácidos de bosque pino encino, ¿no? Y se me da muy bien la acacia mangium y también le gusta también el ganado. Siguiente. La siguiente, por favor. Aquí está el guasuma, el famoso caulote. También. Lo que pasa es que a veces lo tenemos en la finca y hay ganaderos que no lo conocen muy bien o simplemente lo conocen y le pone herbicida. Hay un herbicida que generalmente usan el tordón. El ingrediente activo del tordón es 2,4-D más picloram. Perfecto. 2,4-D más picloram. El 2,4-D es un quemante y el picloram es el que lo toma la hoja, el tallo y llega hasta la raíz. Es el sistémico, llega a la raíz y muere la planta. Pues hay muchos potreros que le ponen tordón y hay leguminosas nativas, ¿verdad? Y también se va. Mire la colombiana esta, por ejemplo, la cratilia, que se da muy bien. Costa Rica la utilizan mucho, asociada con caña. La cratilia la asocian con caña en Costa Rica y la dan, la pican en su picadora y le dan, por ejemplo, en proporciones de 2-1. 2 de caña y 1 de cratilia. Entonces va
van juntos la proteína de la gratilia y la energía que da la caña. Suficiente material para eso es lo que quisiéramos hacer de repente en Olanchito y en territorios, por ejemplo, acá en San Esteban Olancho. Y algunos temas o casos exitosos con la leucaena. La siguiente, por favor. Aquí nosotros en aquellos tiempos comenzamos en los años 80 con la academia, con el apoyo del CIAT de Colombia, la academia, el Zamorano, la ENA de aquellos tiempos y también el CURLA, y nos mandaban todos los ecotipos de Colombia y nosotros hacíamos las evaluaciones agronómicas, ensayos regionales A, después pasamos a los B y aquí tenemos el gemoplasma adaptado. En este proceso, el tercer paso eran las evaluaciones bajo pastoreo. Aquí si nos quedamos con la universidad, por ejemplo, en hacer los trabajos de mejoramiento de rastrojos mejorados. No teníamos otra. Pues los fondos que manejamos son escasísimos, ¿no? Y quizá nos hizo falta en todo el país, con las organizaciones, este tema de aquí, evaluaciones en sistemas de producción animal. ¿Qué significa? ¿Cómo se comporta todos los pastos mejorados y las leguminosas con el ganado encima de la parcela? No es lo mismo hacer las evaluaciones, estas evaluaciones agronómicas solo de ver y medir y pesar y hacer y evaluar la proteína, pero cómo responde ya el ganado encima de las plantaciones. Eso todavía no. Ese es un tema que la FIA tiene que agarrarlo forzosamente, porque no encuentro yo, ni el gobierno no puede. No, ahorita hay un interés y ¿cómo se llama? Y hay la dicta, por ejemplo, todavía tiene unos colegas científicos, el doctor Mesa, Narciso Mesa, el doctor Mejía, que están trabajando con el apoyo del CIAT de Colombia en San Esteban, midiendo también las emisiones de gases de efecto invernadero en el estiércol y en la orina de las vacas. Mire qué interesante, ¿no? Ya, al menos hay eso, que no se ha perdido, esa investigación. Pero necesitamos un poquito más de apoyo para la academia y apoyar. Que es posible que aquí con la FIA se haga. Siguiente. Estos son los trabajos que hacíamos en los años 90. Hacíamos estas evaluaciones. Esta es el Dolichos Lablab o Lablab purpureus asociado al rastrojo de maíz. Antes hicimos unas evaluaciones de cuál era la leguminosa que podía asociarse al rastrojo de maíz o al maíz, ¿no? Y miramos que entre ellas esta era la mejor, ¿no? Se siembra cuando el maíz está en floración, sembramos esta leguminosa. Después sacamos el maíz y queda la leguminosa enredándose en todo el rastrojo. Cuando está en floración y llenando la vaina, entre el ganado. Ese es el momento en que la mejor proteína está allí, 18% de proteína. Entonces ahí hicimos algunos estudios. Miren, por ejemplo, el rendimiento de forraje toneladas por hectárea. Tuvimos dos sitios, en el Guayabito, en Santa María de Real, en Olancho, y en San Francisco de la Paz, en Olancho. Y aquí tuvimos en 1992 al 94, ¿no? Aquí nos apoyó fuertemente la Unión Europea en esos trabajos de investigación. Y aquí vemos cómo es el comportamiento de las, ¿cómo se llaman? Del sistema mejorado. El tradicional, esto es tan poquito que producíamos de toneladas por hectárea, pero miren ustedes el mejorado con 13.2, 14.4 en toneladas por hectárea de forraje. La siguiente, por favor. Gracias. Miren el incremento de la leche también. Con el sistema mejorado, 2.52 kilogramos por día en incremento. Miren los que son los testigos, ¿no? Qué poca cosa nos daban en producción de leche. ¿Por qué? Porque un rastrojo sin mejorarlo, un rastrojo totalmente, ¿cómo le llamamos? Este sistema tradicional, el rastrojo tradicional, no tiene proteína, tal vez un 2% de proteína, pero ya mejorado
anda alrededor de 18% de proteína. El siguiente. Aquí miremos ya algunas evaluaciones. ¿Cómo está el presupuesto parcial en aquel tiempo? Pues aquí es notable que los beneficios netos totales por hectárea, 9.700 contra 11.300. Entonces, sí había alguna diferencia significativa. La siguiente, por favor. Aquí hicimos otro trabajo también con estos mismos sistemas de los rastrojos, pero con toretes de engorde. Y esto también lo hicimos en el Valle de Juticalpa. Siguiente. Aquí medimos el rastrojo tradicional en pastoreo y rastrojo tradicional en corte. Rastrojo mejorado con pastoreo y en corte. Y ustedes ven el sistema ya mejorado con la leguminosa, pues miramos, hay diferencias significativas muy altas, muy significativas. Siguiente. Aquí podemos observar, miren los tratamientos de rastrojo mejorado, el rendimiento en canal, kilogramos por hectárea, 156, 175, y los beneficios netos de 1.742 y 1.780 contra 750. Entonces, sí hay ganancia. Y en cuanto a los sistemas silvopastoriles, aquí no nos hemos metido tanto nosotros, ¿no? Pero hay quien más trabaja esto es Colombia y México. Aquí ellos ya tienen como el pastoreo rotacional de parcelas. Miren, aquí ya pastorearon, ya está volviendo la leucaena a recuperarse. Aquí no han entrado los animales todavía. La siguiente. Miren, cuando ya entran los animales al pastoreo, en el sistema silvopastoril, se nota, han consumido la leucaena, han consumido el pasto, y aquí está, después pasan a la siguiente parcela. ¿Qué es lo que nos da en un sistema silvopastoril? Nos da fijación de nitrógeno, nos da captura de carbono, nos da madera, sombra, bienestar animal, mayor eficiencia de los recursos locales, agua, suelo, planta, mayor producción de carne y leche, forraje de alta calidad, proteína y energía, menor emisión de metano, hay mayor productividad, mayor competitividad, valor agregado y bienestar. Y mayor ingreso económico, mayor empleo y arraigo a la tierra. Cuando un ganadero tiene esto bien, entonces ya no la puede vender, ya es suya y quiere su terreno. Siguiente, por favor. Está. ¿Cuánto nos da la leucaena? 10 toneladas, nos captura de carbono, 10 toneladas de carbono por hectárea por año, y acá 230 kilogramos de nitrógeno lo fija al suelo. Siguiente. Aquí algunos estudios de Colombia tienen esto. Miren los indicadores: forraje de toneladas por hectárea en los pastos mejorados y en los sistemas silvopastoril. El forraje de toneladas por hectárea en un sistema solamente mejorado de 5 a 10 toneladas, y acá el silvopastoril de 15 a 25, una gran diferencia. La carga animal 1.1 y 1.5, de 3 a 4 nos suma ya la carga animal. La leche en litros por hectárea de 800 a 1.200 y 8.000 en el sistema silvopastoril, 8.000 litros por hectárea. La carne, kilogramos por hectárea, 180 contra 380. Esto es lo que necesitamos continuar estudiando nosotros aquí en Honduras, ¿no? Pero yo creo que a través de FIA y un convenio que podemos entrar, sí lo podemos lograr, ¿no? A través de la FIA y la academia podemos hacerlo. La siguiente. Aquí también hay otros trabajos relacionados. El sistema silvopastoril nos da 3.9 animales por hectárea, la unidad de ganancia grande 3.34, los litros por hectárea por año 5.500, y el tradicional 0.9, 0.8 y 1.149 el sistema tradicional. Son diferencias enormes. Lastimosamente no tenemos en otros esos estudios. Quizá la EAP los está obteniendo. Me interesa este cuadro también, que lo podamos manejar, ¿no? Podamos manejar. Y son los indicadores de productividad y emisiones de metano en sistemas de pastoreo en el Caribe seco en Colombia. Miren, aquí están los sistemas pastoreo convencional, los pastos mejorados,
Y el sistema silvopastoril intensivo, carga animal 0.5, 1 en pastoreo mejorados y 3 animales por hectárea en el sistema silvopastoril. La ganancia diaria por animal en kilogramos 0.37 a 0.75. Ganancia diaria por hectárea 0.18, 0.5 y 2.5. Pero vean este acá, la emisión de metano por año por hectárea. Aquí se nos bajó. En este pastoreo convencional, pues no molesta tanto el ambiente, pero va subiendo en los pastos mejorados y sube en el sistema silvopastoril porque hay 3 animales en una hectárea. Pero miren cómo se revierte esto en kilogramos de carne por hectárea por año. 67, 182 y 821 con sistema silvopastoril. Y la emisión de metano por tonelada de carne producida, este es altísimo. La emisión 229, 208 y 129. Ahora, más interesante hectáreas necesarias por cada tonelada de carne. Necesitamos, en un pastoreo convencional, 14, casi 15 hectáreas para producir una tonelada de carne. Y 5.5 necesitamos para producir una tonelada de carne en el pasto mejorado. Y miren el sistema silvopastoril, 1.2 hectáreas para poder obtener, necesitamos 1.2 hectáreas por tonelada de carne por año. Entonces, estos son realmente estudios que estamos buscando que quien nos apoye. Sí los podemos hacer, y con el apoyo de la FIA, sí lo podemos hacer, ¿no? Aquí está la ciencia, aquí están los doctores, ¿no? Siguiente. Aquí está otra, todavía más interesante, esta, ¿eh? La comparación financiera de los sistemas. Aquí hay 3, dice, pero son 4 sistemas. Pastos degradados, pastos mejorados, sistema silvopastoril y sistema silvopastoril con madera. Este es el que más tenía yo en mente y realmente pues ya solo me ha quedado con la madera, ¿no? Aquí está la inversión por hectárea. Lógicamente, el pasto degradado no hay tanta inversión comparado con el pasto silvopastoril y madera de 4,000 por hectárea. Las unidad animal por hectárea, 0.6, 1.1, 3, va subiendo, y aquí 2.53. La tasa interna de retorno en los pastos degradados, pues no es viable. Tenemos ya una tasa interna de retorno del 13% y 28% en los maderables. Cualquier banco dice, sí, a eso sí lo podemos apoyar, porque hay una relación acá interesante de la tasa interna de retorno, ¿no? Y para la producción de carne y la producción de leche también, estos no son viables, pero sí es viable el sistema silvopastoril, 12% y 27%. Las consideraciones finales. ¿Es factible el mejoramiento de fincas por parte del productor con un manejo simple, eficiente y de bajo costo, desde el punto de vista de productividad y rentabilidad, sin perjudicar el medio ambiente? Necesitamos productores realmente que sean exitosos y que les guste, ¿no? Que ya no anden manejando la motocicleta para andar acarreando los terneros en esos potreros, ¿no? Los sistemas ganaderos tradicionales se caracterizan por una baja productividad, baja demanda de mano de obra y alta degradación ambiental. Cierto. Con la experiencia de las escuelas de campo que tuvimos en la academia, se generaron impactos positivos a través de la reconversión del sistema ganadero extensivo a intensivo. Con el proyecto de mejoramiento de finca hubo liberación de áreas para dedicarlas a otros cultivos y para la protección de fuentes de agua. Otros cultivos, hay ganaderos que tienen maíz, aquí hay ganaderos exitosos allí, que valdría la pena llevar ganaderos de Olanchito, por ejemplo, a Catacamas, algunas ganaderías que están implementando muy bien algunos sistemas, ¿no? Para que haya una combinación de ideas. La siguiente.
Los sistemas silvopastoriles bien diseñados y manejados tienen un potencial para mejorar los indicadores económicos, sociales y ambientales para lograr la producción animal sostenible. Miren estas dos fotografías. Ahorita tenemos en la Universidad de Catacamas un vivero de 3 hectáreas y están produciendo ahorita en estos momentos 8 millones de plantitas de café para todo el país. Y en junio vamos a producir 8 millones de plantitas para sistemas forestales, para los forestales. Entonces, este es un trabajo que lo están haciendo con el ICF. Entonces, estaba pensando, bueno, pero ¿cómo no también con el apoyo de ustedes y desarrollar 8 millones de plantitas para Olanchito, que sean plantas silvopastoriles como la leucaena? Que hay bastante semilla, hay madreado y bastante semilla. De lo que no tenemos semillas en el país es de la cratilia. Tal vez yendo a Nicaragua y traer un par de quintales para acá para sembrar. Existe una baja, bueno, para la replicación de los sistemas agrosilvopastoriles se necesitan políticas locales, regionales y nacionales que logren los mayores beneficios para los productores agropecuarios, como son el pago por servicios ambientales y los créditos verdes con el acompañamiento de programas de capacitación y asistencia técnica. Esto lo desarrollaron muy bien en Nicaragua, en Colombia también, en Honduras no. Todavía no. Sí, ahí nos vienen a hablar siempre los servicios ambientales, el pago por servicios ambientales, pero todavía no. ¿A quién le vendemos el carbono que capturamos? ¿Quién nos paga? Todavía no. Pero podríamos ir caminando en esa línea también. Esta es mi finquita. Esta es mi finquita. Me estoy dedicando ya a la venta a genética, la genética de Brahma. Entonces soy un pequeño productor de genética, estoy vendiendo ya sementales y de repente vamos a ya comenzar a vender vaquillas, porque tengo un semental del Zamorano, que lo que más me produce son hembras. Entonces, podemos ir entonces negociando ya hasta las hembras, porque voy a tener bastante, ¿no? Y aunque los machitos, sí, siempre dije machitos, desde que nacen ya tienen dueño, ¿no? Pero eso es. Ahora, este sistema silvopastoril, yo no he sembrado ni un árbol. Lo único que hice fue sembrar el pasto debajo del bosque. Eso es lo que uno que he hecho, lo único que he hecho. Y aquí está la acacia mangium, que sí he sembrado algunas estratégicamente hasta para la producción de semilla. Así es. Científicos, les agradezco esta oportunidad que me ha brindado la FIA de venir a compartir con ustedes esta pequeña conferencia. Y nos vamos a seguir viendo de repente. Me interesa, la universidad también me interesa trabajar, hacer algunos trabajos en el área de Olanchito. Allí en Olanchito ya tenemos un productor, no lo conozco, ya tuve el contacto, que está alimentando con nopal. Nopal forrajero en Olanchito. Entonces está alimentando con nopal forrajero. Entonces va a ser el tipo que tengo que visitarlo y la FIA también tiene que visitarlo para ir haciendo ya intercambio de experiencia con productores. Y de repente es el único trabajo que hay en Centroamérica. El nopal solo lo está produciendo México y Brasil. ¿Cómo están alimentando con nopal forrajero? El nopal forrajero no tiene proteína. No tiene proteína el nopal forrajero, ¿verdad? Pero sí tiene tal vez un 2 a 3% de proteína, pero hay que proteinizarlo. ¿Cómo? Agregando algunas levaduras y, ¿cómo se llama? Urea. Con el cuidado que hay que hacer, ¿no? ¿Cuánto debemos aplicar de urea al nopal picado por tonelada de nopal? Y eso tenemos que hacer también investigaciones. Pero esa es la dicha, que sí podemos trabajar. Y todavía me quedan de repente unos 2 años para estar en esta lucha. Muchísimas gracias.